Listo, pues vamos a comenzar con lo que tenemos dispuesto para el día de hoy. Vamos a trabajar una sesión de principios metafísicos, donde ya vemos qué son las recomendaciones o los tips prácticos que conviene llevar a cabo cuando uno practica metafísica. Acuérdense que hay un proceso natural que tiene toda persona que incurre o que se pone a estudiar este conocimiento, en el cual al principio se empieza a, pues recibe esta información y uno lo ve tal vez con incredulidad y demás, pero sea lo que sea, uno lo pone en práctica y uno empieza a hacer sus decretos o medita o pone en práctica el latido universal o alguna de las prácticas que hacemos en metafísica. ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, en la vida vienen cosas positivas y entonces dice, ah, chihuahuas, esto sí funciona. Y entonces como que quieres más y te echas de un sorbete todo el libro de Connie Méndez y sigues y te preguntas, oye, ¿dónde se reúnen estos amigos de la metafísica que dicen aquí? ¿Dónde están los famosos grupos de metafísica que dicen aquí? Y bueno, uno empieza a lo mejor su búsqueda para encontrar dónde se encuentra esta información y debido a eso uno ya empieza con un estudio consistente. ¿Qué sucede? Que cuando uno empieza a estudiar metafísica vienen manifestaciones o demostraciones, o sea, que se te demuestra que esa práctica que estás haciendo es correcta, va en bien, va contigo y demás, y por eso uno como que a eso lo engancha, ¿verdad? Uno a eso le gusta y entonces empieza a trabajar más, pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros es como si teníamos, aquí está la lámina de la presencia, aquí estamos cada uno de nosotros y por encima de nosotros está nuestra propia presencia yo soy. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno, por las ideas, por las situaciones y demás, como que se ha puesto un taponcito aquí, aquí está uno, físicamente, uno se ha puesto un tapón, como un corcho, con toda la negatividad, la bruma de las cosas que vemos ocurrir en el mundo, de tantas cosas, y cuando tú apenas empiezas a estudiar, todo esto es como si se abriera un hoyito por allí, y por allí te entra la luz. Y por allí empiezas a recibir este conocimiento de tal forma que es como lo vemos en muchos aspectos, no puede pasar mucho tiempo ese tapón allí, sino que se va haciendo más, hasta que se va definitivamente. Por supuesto, la primera vez que uno recibe entendimiento espiritual de todo esto que vamos estudiando, a uno se le abre el mundo y empiezan a caer por su propio peso las demostraciones que decimos en metafísica. Y conforme uno va estudiando, ¿qué es lo que va sucediendo? Vienen ahora rítmicas, o sea, no te vienen todas de un jalón. ¿Por qué te vinieron de un jalón al principio? Pues porque tenías el tapón allí y bajó todas esas bendiciones, digámoslo así, que te estaban esperando de hacía mucho tiempo. Pero ahora que uno está en el caudal o uno está en la corriente, uno necesita ver que esas manifestaciones, por supuesto que van a venir, pero rítmicamente, o sea, consistentemente. Y entonces cada quien va a tener su propio ritmo de manifestación. Lo hemos platicado, por ejemplo, en las sesiones de donde hablamos del karma, que si se te regresa un karma el mismo día, tienes buen karma, o sea, tu karma está al día. Si le das un zape a alguien y te lo devuelven ese mismo día, buen karma, ¿verdad? Tienes tu karma al día. Porque si le das o le haces una negatividad a alguien y te tarda en regresar una semana, un mes, un año y no te ha devuelto, aguas. ¿Por qué? Se va juntando. Y luego viene como una bola de nieve tras la persona que lo lanza. Entonces, eso es, digamos, eso es lo que nos ponemos. Digamos lo que estamos viviendo en el presente y tú recibes en automático tu recompensa. Ese mismo momento recibes tu recompensa o en ese mismo momento uno se da cuenta de los errores que comete. Un día un estudiante en ese momento de la enseñanza, y que luego se volvió un gran gurú y demás, estaba peleando con sus hermanos. Y entonces, pues ya saben cómo uno es con los hermanos. Él estaba muy joven, pero ya estaba recibiendo la instrucción. Y entonces con su hermano lo que sucede fue que su hermano pues le aventó alguna cosa y él le dijo que tenía cara de verruga. Ups.
y por tus frutos los conoceréis. O sea, el decreto se le cumplió. Al día siguiente traía un verrugón de aquellos, ¿sí? Él o el hermano. ¿Eh? Él o el hermano. Pues él. Porque se le estaba regresando en ese mismo momento. Él fue allí cuando se dio cuenta del poder que tenía el decreto que lanzaba. Y ese decreto pues era un verrugón ahora en su faz, en su rostro. Y bueno, pasó un tiempo para que se le cayera eso. ¿Cuánto? Pues el tiempo necesario en el cual él se dio cuenta del poder del decreto. Hay veces que los decretos que nosotros hacemos se cumplen todo el tiempo, pero demoran el tiempo en que uno tenga, número, pues esa realización de eso que se va a manifestar. Entonces es por eso que uno debe estar atento todo el tiempo, pues de cómo habla, de cómo piensa, de qué le dice a los demás, de tantas cosas que van de la mano con esto que vamos estudiando dentro de la instrucción y la enseñanza. Y hoy vamos a ver los 3 principios cósmicos que son muy importantes, porque con base en eso es que nosotros pedimos y recibimos. Y entre más hay momentos en que se va cortando más tu periodo de manifestación. No sé, tal vez no sería una práctica que hoy ustedes puedan medir, a lo mejor, pero se van a ir dando cuenta con el paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa de que tú dijiste un decreto y eso se cumple? Muchas veces no llevamos cuenta de esos tiempos. Pero puede ser, o sea, porque así la mayoría de las personas piensen en esto un momentito. Las personas sin instrucción, sin esta enseñanza, sin el conocimiento y demás, de que decretan algo a que se cumple unos 20 años. Así tal cual. Cuando uno empieza con la enseñanza, hay personas que son muy activas, muy proactivas y demás, que puede bajarle a 3 años. Pero ya cuando uno está en la enseñanza, uno puede ver que esos lapsos se van reduciendo a 1 año, a 6 meses, a 3 meses. El asunto es que eso se empieza a acelerar. Y no es para que uno esté midiendo a ver a qué hora le va a llegar el pedido, lo que uno decretó y demás, sino para que uno se dé cuenta cómo está uno trabajando consono con las leyes. De tal forma que podamos vivir en el presente. Y esto justamente se da en el cumplimiento de estos 3 principios. Vamos a ver primero qué es un principio. Vamos a leer. Es una regla constante universal que se cumple en todos los ámbitos a los cuales está determinado y tiene la garantía de realización de un hecho, siempre igual y sin variaciones. Muy bien. Nosotros somos ciudadanos hoy por hoy, en este instante, de la ciudad de Monterrey. Y hay un Código Civil de Monterrey. Además del Estado de Nuevo León. Además de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Además de la Declaración de los Derechos Universales, los Derechos Humanos del Hombre. Porque por ser ciudadanos de este planeta, de Monterrey, de esta ciudad, de este estado. Pero así como tenemos nosotros derechos, tenemos también leyes que tenemos que cumplir. Van de la mano, ¿verdad? Los derechos y los deberes. Como ciudadanos del universo, hay principios. O sea, no venimos nada más aquí lanzados al azar a ver cómo te rascas con tus propias uñas y demás. Por supuesto, hay leyes superiores que garantizan que nosotros podamos vivir bien y que garantizan que la creación en la cual nos estamos moviendo sea buena y nos beneficie si nosotros vamos cónsonos con ella. Es la ley de la vida, es la ley universal, es la ley de los 3 principios cósmicos, del orden del cosmos, y se cumplen y se realizan siempre igual y sin variaciones. Esto es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre estamos basándonos en esto. Entonces, hay 3 clases de principios. El principio natural son las leyes de la naturaleza. Todo el tiempo se están cumpliendo, como por ejemplo la ley de la gravedad. Si alguien por allí dice, mira, me voy a subir aquí al 10º piso de la torre y voy a comprobar la ley de la gravedad a ver si es cierto o si no es cierto. Y salta. ¿Quién tiene la culpa ahí?
Puede decir, no, es que Dios, está en contra mía, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me haces esto a mí? No. Pues lo mismo debería de suceder con nuestras acciones y nuestros pensamientos. Si nosotros decidimos ir en contra, imagínense la fuerza universal, la fuerza del universo, lo que mueve el cosmos, que es la ley. Y alguien decide ir en contra de la ley y se pone su casquito, agarra impulso y se avienta en contra de la fuerza de la ley. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la misma fuerza que esa persona le echó en contra de la ley se le va a devolver proporcionalmente. Eso es así. Si tú le pegas a la pared, no lo hagan. Esto es solamente para adultos. ¿Verdad? ¿Qué te va a doler? El puño. ¿Por qué te va a doler? Y el orgullo. Porque es mucho más fuerte. Más poderosa. Es que sí podemos decir que es más poderosa y demás, pero la misma fuerza que tú le imprimes es la que se te devuelve. O sea, no es que la pared te dé un golpe a ti. La misma fuerza que tú le imprimes te está viniendo. Y son leyes, ¿me entienden? En ese mismo momento recibes tu recompensa o tu castigo. Entonces, uno debe de conocer que hay leyes naturales, hay leyes del universo que garantizan que uno siempre obre como la naturaleza divina. El hombre tiene ese preciado tesoro que llamamos libertad o libre albedrío. Y esa libertad es lo que puede hacer que una persona viva consono con esas leyes o no. Pero imagínense, si la creación nos dotó de libre albedrío, cuánta confianza nos tuvo, ¿verdad? De decir, mira, sí, ellos se van a portar bien, ellos van a ir con la ley de la vida, con la ley de la naturaleza universal y todo eso. Y sin embargo, hemos ido en contra de eso, criticando a los demás, hablando mal, golpeando, aplicando una fuerza en contra de las leyes de la vida, que en algún momento se nos devuelven y ahí es cuando decimos, ¿por qué a mí, Dios mío? Yo que soy tan bueno, yo que solamente te llevo flores al altar, yo que solamente tengo piropos para la gente. Era difícil, ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que uno se debe dar cuenta que uno transgredió la ley natural. Y esa, aunque te cambies el rostro, aunque te vayas a vivir a un país donde nadie te conozca, aunque hagas lo que hagas, regresa a ti en el mismo grado en sentido contrario al que fue lanzado. Es la famosa ley del boomerang. ¿Vamos bien hasta acá? Número 2, el principio moral. Vamos a leer. Se cumple mediante la aceptación del pensamiento y sentimiento humano. Puede ser infringido, pero trae sanciones sociales. Por ejemplo, en este caso, pues no está bien visto andar por la calle desnudo. Es un principio moral, si lo queremos ver así. Pero, ¿por qué está ese principio? Pues, es una sanción social. Entonces, no pasa de que la gente salga por ahí y diga, ¡ay, impúdico! Sucio, cochino, y ya, ¿no? Pero es un principio moral que se quebrantó y es un principio que tiene que ver con una convención social. ¿Me entienden? Donde, por ejemplo, en Creta, en una civilización antigua, la cual tuvo sus años de apogeo al terminar el apogeo o la civilización egipcia y antes de que comenzara el crecimiento de la civilización griega, hubo un inter que fue la civilización cretense, o vivían ellos en la isla de Creta. Fue el principio de todo lo que podemos conocer ahora como la Grecia, ¿verdad? Y en ello, imagínense que la moda, o lo que se estilaba en ese momento, es que todas las mujeres andaban con los pechos de fuera. Esa era la moda allí. Y por supuesto sabemos incluso que en la antigua Grecia no estaba mal visto, por ejemplo, el homosexualismo. Y cosas de ese tipo, esos que son principios morales. Hoy por hoy, en Arabia,
Un hombre puede tener las mujeres que pueda sostener y las suegras que pueda aguantar, ¿verdad? Porque van de la mano. Es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Están mal ellos? No, ¿Estamos mal nosotros? no. Son convenciones morales. ¿Vamos bien hasta acá? Y vienen justamente después los principios sociales. Es creado por los humanos para reglamentar una convivencia armoniosa. Es castigada por la sociedad en caso de incumplimiento. O sea, es la sociedad simplemente con sus tejidos, con sus formas y demás, la que va tejiendo eso, como que se vea bien o no dos hombres besándose o dos mujeres besándose en la calle. Eso tiene que ver con un principio universal, No. con una ley moral. Sí, ¿no? Entre lo moral, ¿no? ¿Por qué? No tienen moral. ¿No? ¿Y cuál es la A distinción ver, entre, por ejemplo, un hombre y una mujer besándose y un hombre besándose? pues porque se supone que está bien visto hombre y mujer, pero dos del mismo sexo, pues, ¿no? ¿Por qué no? Por la sociedad, porque es un principio social, donde ya, por ejemplo, hay ciudades que les dicen amistosas o gay friendly o que está bien, Open empezando por la Ciudad de México. Ustedes van allí Sí, ahí, y ven de en el todo mall. en Sí. todos lados. Y también si quieren irse a pasear por allí y demás, pueden hacerlo, para que la gente los vea, ¿verdad? Pero esa es diversidad, por supuesto. Y eso, ¿qué es lo que sucede? Son principios sociales. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Nosotros estamos aquí para estudiar los principios universales, las leyes naturales. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que metafísica no se mete ni con los principios morales, ni con los principios sociales. O sea, sí sabemos que existen, pues, y que en cada ciudad donde hay charlas de metafísica los cumplimos y demás, pero lo que nos atañe aquí es Natural, principios naturales. las leyes superiores, ¿verdad? Sí. Los principios universales y demás. Sí. Un día le preguntaron a un facilitador, oye, ¿qué opina la metafísica del sexo? Y entonces el metafísico les contestó, mira, metafísica es más allá de lo físico. Y tú me estás preguntando de lo más físico que existe. ¿Es un tema de discusión en metafísica? No. ¿No? Porque esto tiene que ver de la mente hacia arriba. Tú decides qué haces de la mente hacia abajo, ¿verdad? Con tu cuerpecito que Dios te dio. Bueno, que ni es tuyo, nos lo prestan. Entonces vamos a leer. Tanto los principios morales como sociales deben ser reflejo de la ley natural o cósmica. Eso es muy importante. A medida que el hombre va evolucionando, sucede que esos principios sociales y morales se van convirtiendo en el deber ser de los principios divinos universales. Es por eso que una persona con una conciencia de estas leyes universales, pues no infringiría en ningún otro de esos principios o no iría en contra de nada de eso. La máxima de oro la daba el Maestro Jesús, se decía, lo que quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. O sea, principio de causa y efecto. Luego lo reprodujo don Benito Juárez, ¿verdad? O San Benito Juárez, como quieran verlo. Que dijo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, vive y deja vivir. Haz de tu vida lo que tú quieras siempre y cuando no te metas con los derechos de las demás personas. Sí. Entonces, allí estamos yendo justamente con el amor. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque estás yendo con las leyes de la naturaleza. Y cuando tú vas con las leyes de la naturaleza, el amor es orden. Porque tienes amor hacia los demás, no te estaciones en lugares de segunda fila, no te pasas los semáforos, cumples con lo que dicen, a donde fueres, haz lo que vieres, cumples con la organización del sitio en donde estás y porque amas a las demás personas, por cariño y respeto hacia las demás personas y por eso vive feliz. Y esa es una garantía, vivir en orden nos va a garantizar vivir felices, vivir plácidamente
Y eso es muy importante en la enseñanza. Bueno, antes de que existiera ese orden que vamos a empezar a ver, había el vacío, la nada. Esto es conocido en la filosofía budadharmista o del budismo y del hinduismo. Es conocido como Parabrahman. ¿Cómo se llama? Parabrahman o Vajradhara. ¿Cómo se llama? Vajradhara. Y lo ejemplificaban como un ser. Pero como es el vacío no lo puedes ver. El hombre, acuérdense que siempre humanizamos las cosas para poderlas entender. Entonces, por ejemplo, creamos imágenes, estatuas, fotitos y demás para poder entender las cosas. Pero en realidad es que esto no le cabe a nuestra mente. O sea, el vacío. ¿Cómo les digo que es el vacío? Nada. La verdad. Pues nada. Pues me tendría que quedar callado toda la sesión, entonces ¿para qué venimos? Entonces, bueno, tenemos que hacer formas para que esto se pueda explicar. Y entonces justamente los budadharmistas explicaron que hay un ser, el cual tiene en sus manitas una campana y un dorje. ¿Qué es Dorje? Dorje es como no quiero decirles como un micrófono, pero es como un cetro, que de los dos lados tiene ¿Bocinita? tiene un nombre, pero una cima, por ejemplo, un cetro, es como una... Ahorita me viene la palabra, pero es como un cetro de poder. Les voy a decir lo que es. ¿Están listos? Sí. Es una forma fálica. ¿Qué es un falo? Un pene. Oh, ¿Ok? Yo tratando de adornarles la vida. Eso sí me entienden todos, ¿verdad? sí, pues sí. ¿Y cómo por qué lo tiene? Fuerte y Muy claro. bien. De un lado tiene una forma fálica, el dorje, que es justamente el aspecto masculino. Ok. Y del otro lado tiene una campana. ¿Cómo es una campana? Hueca. Ah, ya. Pueden ver lo que... Entra. Ya. ¿Qué es lo que sucede cuando se juntan el dorje y la campana? Generan la creación. La creación. Ese es el símbolo que le dan los budadharmistas y demás de cómo viene esta creación. ¿Qué es lo que ocurre después? Que se hace lo que nosotros sabemos en las escrituras, hágase la luz. Sí. Y la luz se hizo. Es lo que la ciencia conoce como el Big Bang. Y que justamente es cuando los hinduistas nos explican que es donde vino el mantra creador, el Om, que con ese decreto se creó todo el universo. En las escrituras dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Y es como si se pronunciara el decreto, yo soy lo que yo soy. Ese Om quiere decir, yo soy. Entonces vino la manifestación que ahora conocemos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en esa manifestación, en el centro, se produjo una llama triple cósmica. Acuérdense que todo lo que tiene vida tiene una llama triple. Tiene 3 facultades. Toda la vida es equilibrio y siempre tiene 3 facultades. Una llama azul que es La fuerza, voluntad. la voluntad. Una llama dorada que es Sabiduría. sabiduría y una llama rosa que es amor. Entonces, llama azul, voluntad. Llama dorada, Sabiduría. llama rosa, Amor. muy bien, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí. ¿Qué son esas 3 llamas? Son 3 estados de conciencia que debemos lograr en nuestra vida. Voluntad, ¿qué quiere decir? Fuerza, ímpetu, ánimo, protección. Dorado, Inteligencia. sabiduría, inteligencia, intuición, discernimiento, observación, todas las cualidades del rayo dorado. Rayo rosa, amor, tolerancia, cohesión, amabilidad, servicio, Diplomacia. diplomacia. Esas 3 cualidades debemos de tenerlas todos nosotros, siempre. O sea, eso es lo que nos va a hacer seres en equilibrio. Porque una persona con mucha voluntad, pero que le haga falta inteligencia y amor, se vuelve un opresor, un autoritario,
Uno de esos gobernantes que dejan de comer sin comer a su pueblo. Tirano. Tirano. Tiranos. Tienen mucha fuerza de voluntad, pero como que acá y acá, no. Una persona que tenga mucha inteligencia, pero que le haga falta voluntad y amor, se vuelve una persona frívola, calculadora, que dice mi venganza será dulce y hace cálculos así para... Y le hace muaca, muaca, ¿verdad? Ñaca, ñaca, ñaca. Maquiavélica, una persona maquiavélica sería la palabra. ¿Por qué? Por el frío. La mente es fría, la mente es frívola. Los británicos. ¿Manden? Los británicos son fríos. No, mija, Los alemanes. ya te explico, yo viví ahí un año. Y una persona que nada más tenga rayo rosa, Lo que que les haga falta buena voluntad e inteligencia, todo mundo las trae de trapo. Les piden dinero prestado y no se los pagan. Y por ahí, ¿verdad? Y por ahí todo. Por ahí ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que siempre, si nosotros nada más estamos en un lado, hay desequilibrio. Y seguramente nosotros tenemos que estar en alguna de esas tres. Somos más de un tipo de fórmula, por así decirlo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que nos van a hacer las otras dos facultades para que haya equilibrio. Para que vivamos plenos, completos, enteros y demás. Entonces, esta es una analogía que se lleva a cabo desde la antigüedad. Y se los voy a explicar aprovechando el caso de Inglaterra y Francia. Inglaterra, donde viven los ingleses, donde está el Imperio Británico, Inglaterra quiere decir justamente la mente. Y Francia, Normandía y todos esos tres lugares quiere decir el corazón. El conflicto que existía, ¿verdad?, entre Inglaterra y Francia, ancestralmente, tiene que ver con el conflicto que existe entre la mente y el corazón del hombre. Siempre estamos, a ver, ¿qué manda, la mente o el corazón? El amor o la inteligencia o la voluntad. Y tiene que haber un equilibrio. Siempre pensábamos que equilibrarnos tenía que ver con poner otra cosa en la balanza. Pero el equilibrio solamente se logra en la triada espiritual, en el triángulo de la vida, en la llama trina. Ustedes han visto estos nuevos aparatitos que se llaman el spinner, que ni son aparatos. Qué curioso. No sé si a ustedes les parece curioso, pero se volvió la moda del 2017. Todo el mundo anda con su spinner ahí. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el, Sí, yo lo sé. No le encuentro ¿cuál es interesante. el spinner? Ok, se los explico. Sí, los que traen todos los huerquitos Es como vuelta. es una hélice Tres o bolitas. unas tres bolitas que están unidas por un centro, tres balines, Mira, que los pones a girar y no se detienen o demoran bastante en detenerse. Qué interesante eso. Sigue moviendo. ¿Por qué no se detienen? Porque Están el balanceados. valero es la máquina universal de menor fricción. Es Porque una- están balanceados las tres. Por el peso, Está por el peso equilibrado. que tiene la figura, cada lado. Ok, Son tres lados. ok. Preguntémonos entonces, ¿por qué pagamos tanto de abanicos y de ventilación y de ventiladores y de luz? Si en sí ese aparatito se queda todo el tiempo y tú ves y uno así te echa aire. sí. Teníamos mal la ecuación. O sea, en los ventiladores o en cualquier cosa de aspas y de hélices y demás, le habíamos puesto 2 lados, 4 lados, cuando en realidad el equilibrio es triple. ¿Por qué no se detiene? Porque es equilibrado. Entonces a cualquier lado pesa lo mismo. Es justamente una expresión de este dínamo que sería el ser interior dentro de cada uno de nosotros.
cuando nosotros venimos a una sesión de metafísica, lo que sucede es como que le damos giro al spinner dentro del triángulo de la vida en nosotros. Cada sesión que tú vienes y demás es una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y como es ese equilibrio, algo sucede en tu vida que se queda girando, girando, girando. Obviamente, cada vez que logras un estado de conciencia superior en cuanto a estos tres aspectos, se acelera más, se eleva más, se supera y todo esto. Hay un ejemplo que acabo de venir yo de San Antonio. Y en el campo ya utilizan mucho estos equipos de movimiento perpetuo, que son tres hélices con un peso y no dejan de moverse. No es ni por el aire, es por el puro peso de las tres partes. Y están moliendo, están haciendo cosas. Allá ya lo usan mucho. Claro. Aquí ahí en Samos venden la figurita, le das y se queda moviendo y ya no se detiene. Claro, imagínense, ese es el futuro de la energía. Y simplemente es recordarnos cómo es la vida. Triple. Todo lo que tiene vida responde y se activa. Y como dice Connie Méndez, sin mover este dedito. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que vamos a empezar a observar dentro de todo esto, porque todo tiene vida. Esta mesa tiene justamente vida, pero en un estado de evolución menor. Y así todo, absolutamente todo. Monterrey tiene su centro de vida, allí donde está la macroplaza, allí está el rayo azul, el rayo dorado y el rayo rosa, así como un spinner. De allí ustedes deben de saber que se alimenta toda la vida que circunda y que vive en este estado de Nuevo León. Por ejemplo, de allí se alimenta la vida de nuestros corazones, de los que estamos acá. Que a su vez esa plaza se alimenta del Zócalo de la Ciudad de México, que allí es donde está el centro de la vida para toda la República Mexicana. Es como el chakra coronario, pues, de acá. Y entonces, cada país, por eso tiene capitales, porque es la forma en que la energía y la vida se va esparciendo. Entonces, cada vez que ustedes pasen por ahí, por donde está el señor Neptuno, ya han visto, ¿verdad? Que hay un Neptuno, que está el cabildo, una casita de gobierno allí, y los museos, hay como 3 museos también allí, ¿verdad? Juntos. Es ahí donde está por encima la llama triple de este estado y de esta ciudad y demás. Entonces, ustedes deben ir a recordar que allí está, se le llama la llama insustenta, como diciendo la llama perpetua. Entonces, es muy interesante porque cuando comienza este aspecto en la creación siempre fue triple. Y entonces lo que vamos a descubrir es que cuando nosotros vivimos cónsonos con esa creación, vamos a estar en el cumplimiento de esos 3 universos por medio de 3 principios. Que cada uno de ellos corresponde a una llama, donde la primer llama es la azul y trae el principio de síntesis. La segunda llama es dorada y trae el principio Atracción. y la tercera llama es rosa y trae el principio Economía. Muy bien. En un tiempo se puso de moda la ley de atracción. ¿Se acuerdan? Que piensa y tú esto y demás, por supuesto, es una de las 3 leyes del cosmos. Pero nada más nos contaron una tercera parte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente manifestaba cosas, pero chuecas. Como que de lado, pues. Les venía la lana, pero se moría su abuelita y les llegaba la lana. Entonces, debemos de conocer que estos 3 principios son los que garantizan que en nuestra vida se cumpla todo lo que nosotros venimos a manifestar acá. Y ellos trabajan en perfección, ¿verdad? La ley de síntesis, la ley de atracción y la ley de economía. ¿Ya se la aprendieron? Síntesis, atracción, economía. Bien, vamos a estudiar cada una por una para que ustedes las tengan claro. Principio de síntesis, vamos a leer. Unifica, homogeneiza y reúne los diferentes elementos de un conjunto como una unidad.
Todo en el universo tiende hacia la síntesis. Sintetiza al máximo las actividades, que una sola acción sea el resumen de varias. Muy bien. ¿Qué nos dice esta ley de síntesis? Que todo es uno. Piénsenlo muy bien, mediten en eso muy bien, porque lo escuchamos siempre y hay cosas que escuchamos como cliché y demás, pero en realidad ese es el cumplimiento de la ley de síntesis, que todo tiende a volverse uno. Porque se recordarán que un día salimos de la creación de ese centro del universo y nos venimos hasta acá. Y estábamos todos pegaditos como mueganito. ¿Sí conocen los mueganitos? Sí. Y luego todos venimos acá. Y entonces yo creo que soy yo y tú crees que eres tú. Pero cuando estábamos allá, Todos éramos. estábamos como mueganito. Entonces, tu exnovio, tu expareja, al que no quieres ver ni en pintura y demás, un día te vas a devolver con él así, como mueganito. Vamos a regresar todos a ese centro. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nuestra conciencia no tengamos división. Cuando no estemos peleados con las personas. O sea, eso de que creemos que nos separamos o nos divorciamos o nos separamos de esa persona y ya, no lo vamos a ver nunca más y todo eso es pura ficción mental. Es división mental que estamos creando cuando no nos damos cuenta que un día vamos a regresar al centro de la creación y vamos a estar todos juntitos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es una ilusión. Vamos a regresar justamente cuando ya no tengamos dentro de nuestra mente esa división. Cuando nos veamos como uno solo. Por eso es que nosotros perdonamos y que hay que perdonar, ¿verdad? Porque en realidad ese es el requisito para regresar al Padre. Hay gente que dice, no, yo ya quiero estar allí, regresar y ser feliz y todo eso. Pero si uno no corta, no neutraliza eso, no perdona, uno sigue viendo las cosas como aparte. ¿Por qué peleamos con la gente? Porque creemos que son aparte de nosotros. Pero entonces, en todas las escrituras, en todos los textos, sí se dice que Dios creó el universo. Y hubo una sola creación de Dios, o sea, fue universo, el nombre lo dice, un verso, una versión. Nada más creó uno. Entonces, nosotros peleamos, y cuando nos peleamos con algo, con el de la esquina, con el trabajo, con esto, con el otro, en realidad nos estamos peleando con el universo, y en dado caso, con la única versión, con la única creación que hubo. Y eso no puede ser, ¿me entienden? Y como no puede ser, en realidad te estás peleando con la vida. Te estás peleando con la creación. Y es como si yo me peleo con la pared. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Nadie. Yo voy a perder más bien. Porque la pared, ¿qué me hace? Pero cuando yo le pego a la pared, el mismo impacto que le doy me viene a mí. Y si no quebraste la pared, sí se te pueden quebrar los dedos. Lo que sea que vaya en contra, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el asunto? Que nos debemos de dar cuenta de esta ley, porque para manifestar, aquí viene el punto, nos decía el Maestro Jesús, justamente desde esta ley, si te das cuenta que llevas tu ofrenda al altar y tienes de por medio y tienes pelea, conflicto con tus hermanos, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate y luego vuelves a traerla. ¿Por qué? Porque si tú tienes una división con alguna parte de la vida, no puedes disfrutarte la vida. O sea, necesitas primero
estar en bien con todas partes de la vida para que te pueda llegar la vida, las cosas buenas de la vida. Entonces, por eso hay que perdonar, hay que sanar, hay que todo eso. ¿Por qué? Porque en realidad el que se está haciendo daño es uno mismo. Todo es uno. Piénsenlo acá. Por ley de síntesis, dice las enseñanzas, pide y se te dará. Sí. La realidad es que, apréndanse esto, el que hace el pedido y el dador son uno mismo. O sea, dentro de nosotros tiene que existir esa conciencia de que lo que estamos pidiendo, nosotros y el que nos lo va a dar, somos uno mismo. Por eso el metafísico no le pide nada a nadie. El metafísico decreta. Porque cuando tú le pides a Dios algo es como si Dios estuviera afuera. Entonces dices, Dios mío, dame dinero. Espérate. En metafísica enseñamos que cada uno de nosotros tiene a Dios dentro, más cerca que la propia respiración. Es la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué tendrías que pedir hacia afuera? Como si estuviera separado de ti. Ese es el punto por el cual un metafísico decreta. Un metafísico realiza sus decretos, sus acciones, su meditación y todo eso consono con ello. Esto es así, que para tú poder recibir algo tienes que hacerte digno de eso primero. Y algo que tú das, no puedes carecer nunca más de eso en tu vida. Les he contado el caso de un estudiante pues bastante opulente, que cuando lo primero que hizo cuando entró a trabajar y demás fue comprarse su auto. Y se pudo comprar su auto a los años de que ya empezaba a trabajar. Y cuando lo terminó de pagar, le nació regalárselo a su mamá. Sin darse cuenta, lo que hizo en ese momento esta estudiante fue que en su vida garantizó que nunca le faltaría un auto. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que se disfruta siempre pues de buenos autos, de buenos transportes, de buenos traslados y demás, porque algo que tú das, en ese mismo momento garantizas dentro de ti que lo recibes. Como en el universo no hay vacíos, no existe el vacío, algo que tú das es como si tú fueras, está mal el ejemplo, ¿verdad? Sobre todo para quienes quieren verse delgados, pero como si tú fueras un bonche de pan, un pan de caja. Y entonces recortas y te quedas con las orillas, ¿verdad? Cuando tú das, eres ese pan que da el centro y se queda en las orillas. Pero como el universo dicen que detesta el vacío porque por algo venimos a la manifestación, en ese mismo momento en que tú das, el universo te llena de más pancito. En automático viene esa ley. Cuando tú das en automático, si tu cartera, si tu cuenta y demás se quedó vacía, como el universo detesta el vacío, tiene que llegar eso. Y entre más rápido lo veas, más te das cuenta de las cosas. La verdad es que a veces sometemos esto como al espacio y el tiempo. Y entonces como que tenemos mediciones de un mes y decimos, pues a ver, este mes cómo me va. Pero pues ni llevas registros ni nada de económicos, pues cómo vas a saber. Pero si tú te pusieras como un ejercicio, llevar contabilidad de microeconomía, de cuánto sale de ti, cuánto regresa, te sorprenderías muchísimo. De cuánto mueves. Y cómo cuando das más, automáticamente por canales que uno no tenía pensados, viene más. Porque es una ley.
es la ley donde dice que todo es uno. Entonces, cuando tú das algo, tú te conviertes en ese mismo momento en eso que diste. Por eso, la tendencia dentro de metafísica es que, sí, por supuesto, uno comienza decretando y demás, pero que tú te vuelvas eso que tú decretas. Que tú te vuelvas eso en acción, que tú te vuelvas el amor en acción, que ya no decretes el amor, sino que tú llegues Y seas el amor. y abraces a todos, y apapaches a todos, les des besos a todos. ¿Y sabes cuándo te vas a quejar de amor? Porque todos van a querer contigo. Sí, es verdad. Bueno, a lo mejor ya lo pusieron en práctica. Porque ¿qué ocurre? Algo fantástico, y esto también es comprobable. Cuando tú vas y abrazas a alguien, ¿qué pasa? Lo sacas de onda. Ocurre Cambia algo pasa. que cuando tú abrazas a alguien, esa persona al mismo tiempo, sin quererlo, te abraza. Sí. O sea, por lo menos está el calorcito humano. No, no, es que es así, es natural. Mira, si yo llego y abrazo, bien rápido, ¿verdad? Así es la vida, así es la vida. Tengo buen karma, se me regresa bien rápido. Yo estoy aflojando. No soy amor. Podemos decretar entonces, yo soy uno contigo y toda la vida. O sea, tú te debes devolver eso que la vida es. Por eso es el decreto, yo soy lo que yo soy. Prosperidad. Tú no estás aparte de la prosperidad, ¿me entiendes? A veces decimos, es que quiero prosperidad, que me venga lana, lana, lana. Y la ves aparte. Tú debes de saber y decirle a ese dinero, yo soy uno contigo y con toda la vida. A esa persona con la cual que estás en desacuerdo, a lo mejor te tiene bloqueado de WhatsApp o te deja en visto, le vas a decir, yo soy uno contigo y toda la vida. A la salud, tienes que decir, yo soy uno contigo y toda la vida. Serlo, ¿me entienden? O sea, salirte a correr, comer saludable, hacer lo que sea necesario para eso. Si tú quieres, la felicidad no la debes de ver como si estuviera fuera del vidrio y tú estás ahí adentro y demás. Tú debes de ser y decirle, yo soy uno contigo y toda la vida. Es así. Muchas veces, ¿por qué queremos a nuestras parejas? Porque tienen cosas que nosotros nos gustaría tener. Sí. Por eso creamos esa relación. Y entonces esa persona, a lo mejor hay una parte de la relación que es más del rayo azul, más fuerte y vigoroso y demás, y la otra del rayo rosa, ¿verdad? O el otro, quién sabe, hay de todo. Y entonces se juntan y uno se admira con el otro y dice, es que yo quiero tener tu fuerza y yo quiero tener tu sensibilidad. Aunque no se den cuenta, eso es lo que estaban buscando. Por medio de conversaciones, de tantas cosas que pasan en las relaciones humanas, al final el amoroso acaba fortalecido y el fuerte acaba sensibilizado, ¿verdad? Sí. Se logró el objetivo. Sí. Y eso es así, nosotros siempre estamos buscando esto, pero siempre lo estamos buscando como en el exterior. Cuando nosotros debemos de saber que no hay división, no vive eso fuera de nosotros. Dentro de nosotros eso se puede empezar a activar. Claro, al principio, ¿verdad? Siempre pongo este ejemplo, pero no sé qué vaya a pasar después de esta sesión, pero ya luego ustedes lo corroboran. No sé si ustedes sepan la técnica para dar un beso francés. No, yo no he vivido ya. No beso al francés. Beso francés, ¿verdad? Beso de lengüita, pues. Hay una técnica. Si son buenos estudiantes, van a buscarla en Google. Ok. Y si no, pues la van a practicar. Pero ¿cómo sería la primera vez que das un beso francés si nunca lo has dado? A ver, ¿quién quiere poner aquí el ejercicio? Pues nada. Imagínate, vas a Francia y un francés o una francesa te ofrece un beso francés.
¿Y tú qué le vas a decir? No, porque no sé. Lo intentas al menos, ¿verdad? Y al principio a lo mejor le haces así y saca la lengüita. Pero lo intentaste al menos, ¿me entienden? ¿Qué es lo que les quiero decir? Que uno no se debe cerrar la puerta a las cosas. Uno tiene prosperidad, uno tiene ya salud. El chiste es que eso, incrementarlo, por supuesto, incrementar nuestra salud, incrementar nuestra felicidad, incrementar nuestra prosperidad, pero con lo que tengas comienza. Si tú tienes apenas el comienzo del beso francés, pues con eso comienza. Un día me dijo Román que era de lengüita, entonces... Con eso arranca, pues. Por algo se empieza a hacer. Y ya. Entonces, siempre creemos que debemos de estar ya con todo pleno y listo. Y dices, yo cuando tenga mi empresa y cuando ya tenga esto produciendo tal o cual y todo esto, ya ahí va a estar eso realizado. Nada, comienza con lo que tengas. Haz lo que puedas con lo que tengas en ese momento. Y eso es justamente poner la vida en acción. Eso es bendecir tu propia vida. Eso es bendecir y ser una bendición para los demás. Actuar justamente con amor, con sabiduría y voluntad, con lo que tengas en ese momento dispuesto. Sin división. Entonces pueden ver que todo es uno, que no hay división entre tú y esa persona y entre tú y eso que quieres lograr. Tú ya eres eso que quieres lograr. Tú ya eres ese beso francés. Solamente estás a unos 10 intentos de distancia. Y si eres aplicado a 3. A lo mejor menos. Entonces, eso, si tú te pones con eso, lo vas a lograr. Si tú te pones y le pones interés y le pones fuerza a tu prosperidad, te vas a volver la persona más próspera. Si tú le pones interés a tu entendimiento y aprender más cosas, vas a ser una persona hiperinteligente, sabia en todos tus asuntos y todo se va a definir muy bien. Si tú le pones interés a tu felicidad, vas a ser la persona más feliz. El asunto es que tú no te sientas dividido con eso y que es más, ya sepas que estás con eso. Te sientas equipado. Eso es justamente el primer universo donde se da esta ideación, surge la creación, la ley de síntesis y viene la fuerza. El segundo principio que vamos a estudiar es el principio de atracción. ¿Qué nos dice? Vamos a leer. Es la que atrae, conquista, unifica y ama. Se complementa, permite la cohesión de todas las cosas. Anima la evolución de la vida. Magnetismo del amor. Muy bien. Este fue el principio. Esta es la ley de atracción, ¿verdad? Conocida mundialmente como la ley de atracción. Nos habla de que es la ley que atrae, conquista, unifica y ama. O sea, que si lo viéramos así, por vibración, tú atraes eso mismo con lo que estás vibrando. Que si tú piensas en salud y tú sientes la salud y tú vives saludablemente, tú eres la salud. Lo atraes a tu vida, se conecta contigo. Y como tú eres salud y tú eres vida, van a venir a ti mucho más experiencias de esa índole, de salud. Igual con la prosperidad, igual con cualquier cosa. Por ejemplo, permite la cohesión. Aquí venimos a una sesión de estudio de metafísica el día de hoy. ¿Y qué es lo que sucede? Pues Dios los hace y ellos se juntan. Los metafísicos andan por allí, pero se vienen a las sesiones a compartir, a compaginarse y demás. Hablar de estos temas que nos gustan tanto, pero que a lo mejor no puedes hablar de esos en la oficina porque pues, es otro lugar, sí, es otro ambiente y demás. O ni con la familia que te tiran de loco. Pues uno se viene aquí y entonces ahí están todos platicando esto y demás. De metafísica y de cosas de metafísica y demás. Y ya cuando ya te volviste pues completamente loco respecto a esto y demás, pues es cuando ya facilitas metafísica, ¿verdad? Cuando ya dices, no, yo tengo que hablar todo el tiempo de metafísica con metafísicos, y uno lo escoge así, ¿me entienden? Sí. Pero eso es justamente cohesión. Hace evolución y trae magnetismo.
Les platicábamos, ¿verdad? En el curso de Psicología del Amor pasado. A ver, ¿cómo quieren a su pareja? Enlisten las cosas que quieren de su pareja. ¿Se acuerdan? Sí. Y todos me dijeron que fuera metafísico, que fuera guapa o guapo, que fuera inteligente, solvente, alegre, valiente, que no le falle nada, ¿verdad? Esa fue, Todo les funciona. que todo le funcione, Yo soy aflojar. todo el asunto, ¿verdad? Que tuviera todo puesto y listo y demás. Y luego se acuerdan del el último paso para poder conseguir a la pareja de tus sueños. Sí, que tenías que ser igual. Verifica que tienes esas cualidades que quieres. Sí. Pues sí, ¿por qué? Por atracción, por ley de vibración. Justamente, los iguales con los iguales se atraen. Y eso tiene que ser así para que eso se pueda lograr. Entonces, no están muy lejos las cosas de conectarse, nada más debemos de ser conscientes de estos principios. ¿Qué es lo que fallaba con la ley de atracción? Que entonces uno pretendía atraer algo que uno no había primero, uno no se había vuelto ese algo. Querías atraer prosperidad, pero antes no te habías vuelto próspero y no dabas y centaveabas. Entonces, ¿cómo iba a ser? ¿Cómo ibas a traer algo con lo cual no estabas unificado? Entonces, este principio de atracción es muy importante porque atrae las cosas a la manifestación, las conquista, hace que se logren, pero al mismo tiempo con la ley de síntesis o el principio de síntesis, tú te das cuenta que eso que viene a tu vida no te puede hacer daño ni a ti ni a nadie. ¿Y se acuerdan cómo hacemos la oración científica? Decimos, en armonía para todo el mundo, o sea, que lo que estoy pidiendo sea armonioso para todos, que no se tenga que morir nadie para que yo reciba mi lana. De acuerdo con la voluntad divina, ¿se acuerdan? Sí. Lo que Dios quiere para nuestra vida, que es la felicidad, el bien, la paz, el éxito, la felicidad y todo lo bueno. Bajo la gracia, de manera perfecta y si está en ley. Es el cumplimiento de todo esto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. El principio de atracción hace la afinidad entre personas y trae el principio de gravedad. Atracción de una vida mayor poder sobre otra de menor poder. Se acordarán que, bueno, hay un sol y planetas en sus órbitas. El Sol, como es más potente, tiene justamente el sistema solar. Una vibración más alta domina una vibración más baja. Siempre es así y es una ley universal que atrae justamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Muy bien, vamos a decretar, si les parece bien, el principio de atracción y decimos: Por principio de atracción, yo amo y todo el mundo me ama. Otra vez. Gracias, Padre. Por principio de atracción, yo amo y todo el mundo me ama. Otra vez. Por principio de atracción, yo amo y todo el mundo me ama. O sea, Gracias, Padre. que bueno, aquí no se cumple eso, ¿verdad? De no ser monedita de oro. Pues por principio de atracción puede ser monedita de oro. ¿Qué quiere decir? Que a todo mundo le puedes caer bien. Que no tienes por qué estar peleado con nadie en absoluto. Que puedes vivir en armonía. Vamos a seguir decretando. Por Principio de atracción cósmica, nadie puede estar contra mí, odiarme ni hacerme daño. Por principio de atracción cósmica, nadie puede estar contra mí, odiarme ni hacerme daño. Por principio de atracción cósmica, nadie puede estar contra mí, odiarme ni hacerme daño. Eso es muy importante. Que tú veas todo lo que te hacen como si fueran caricias. ¿Se acuerdan de los 3 preceptos? Observa todo lo que te rodea como el nirvana. Date cuenta que todos los seres son budas. Y reconoce todos los sonidos como un mantra, ¿verdad? O sea, tú debes de ver que todo lo que te ocurre en la vida te ocurre para bien. Todo. Alguien te quiere poner un tropezón por ahí. Tú dices, esto tiene un bien oculto. Y lo quiero ver.
y se te manifiesta el bien en tu vida. Hubo un ajuste, como le pasó a una estudiante facilitadora, quería dedicar más tiempo a venir a las sesiones de metafísica, pero tenía 2 turnos, tenía 2 chambas, una por la mañana y otra por la tarde. Y entonces ella pues le dijo a su facilitador, oye, me gustaría estar más en metafísica. Y pues en metafísica ya saben que todo es posible, pero uno tiene que empezarlo a ser consciente. Y sí, y le dijimos, bueno, decrétalo. Entonces pasaron como unos 3 meses y entonces ella solicitó, dijo, bueno, yo la verdad es que necesito el dinero. O sea, yo necesito el dinero que hago en mi segundo turno, pero tengo más deseo de pasar más tiempo en la enseñanza, con las charlas y demás. Entonces hizo su decreto, la armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, y se estaba en ley de manera perfecta, y justamente solicitó quedarse nada más con el turno de la mañana para en las tardes poder asistir a las sesiones y dar charlas y todo. Pasó un mes y le llegó su recibo. Cuando ella vio la cantidad, se le salían los ojos. Y entonces fue con la señorita y le dijo, oiga, algo está mal aquí en el recibo. ¿Ya vieron? ¿Ya verificaron? Y le dice, pues sí, ya está todo verificado, pues ¿qué pasó? Sí se dieron cuenta, ¿verdad? Que yo nada más me quedé con un turno. Sí, ya está todo verificado y allí está completo lo que usted gana por el turno de la mañana. Bueno, resulta que lo que le disminuyeron no fue ni un 10%. O sea, lo que ella ganaba por el turno de la tarde era mínimo por el descuento de impuestos, por tantas cosas y demás, y el turno de la mañana era prácticamente con lo que se quedó, pero siguió percibiendo Casi lo mismo. Justamente porque no te puede hacer daño nada si tú ves todo por bien. Y por supuesto ella está más resuelta, más holgada, va a sus sesiones de metafísica, está feliz, puede hacer bastantes cosas, está emprendiendo también otro negocio por allí, muchas cosas al mismo tiempo, ¿me entienden? Pero ¿cuál es el asunto? Que tú tienes que ver todo, que nada te puede hacer daño. Se mueve la economía, se mueve esto, por aquí, por allá, tú tienes que ver todo, que todo actúa para tu bien, que todo actúa para tu beneficio, que todo está esperando para hacerte bien. Entonces ahí sí vas a ser invencible. Yo quería compartir que hace 15 días, ¿verdad? Porque me había dado un ¿cómo se llama? Yo sé aflojar, ¿verdad? Iba bien feliz, ¿verdad? El sábado, era sábado, el domingo abro mi negocio, ¿verdad? Pues lo que aflojé fue el celular porque entraron y pasó una situacióncilla y pues ahí, bueno, pues me pidió el celular, digo, ok, perfecto, y luego ya hubo ahí, pues, verbalmente, ¿verdad? Fue muy agresivo, entonces ya después cuidándose, yo le dije, te lo regalo, ¿verdad? Te lo regalo. Y pues sí me asustó esto, abrí un librito de Connie Méndez y salió esa frase de que bendigo el bien padre de esta situación y no lugar lo quiero ver, ¿verdad? Y sí me regalaron después a los 3 días otro. Después yo dije, bueno, ¿dónde estará otra vez el bien? Bueno, pues sí, el celular traía GPS. A los 8 días, pues mi computadora, como enfrente estaba un gimnasio de CDL y ahí me tenían, pues otra vez eran como 8 y empecé a decretar y los descubrí, pero vino la policía y todo. Bien, ya, los agarraron. Los agarraron. Pues así es. Gracias, Y a ti no te puede hacer daño nadie. Así es. Es así, todo tiene un bien oculto y pues nada, ya. Sí, yo todavía, yo decía, bueno, ¿dónde está el bien aquí? Bueno, o bien así el librito, pero el susto era que Sí. Muy bien. Entonces debemos de saber esto. Esto tiene que ver con el segundo universo, que es el universo de la sabiduría.
Esta ley de atracción está dentro del rayo dorado. Eso es lo que cohesiona, conquista y todo. Muy bien. La tercera ley es la ley de economía cósmica. Esta es una ley muy importante. Permite que todos los elementos se interrelacionen y se complementen en el proceso de autosostenimiento. Todo necesita de todo. Nada puede vivir aisladamente. Nada se desperdicia ni se bota. Qué interesante todo esto. Nos dice que todo necesita de todo. O sea, que yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Que yo necesito de esta ciudad y esta ciudad me necesita. Que todo absolutamente requiere engranarse con lo demás. O sea, una persona que viva aisladamente, que diga, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a vivir en el baño, que ahí no quiero saber nada de ermitaño y no quiero saber. ¿Qué es lo que va a suceder? Ni quiero ver qué puede suceder allí. ¿Por qué? Porque aislarse es separarse de la vida circundante. Y todo necesita de todo. En la antigüedad existía algo denominado el sistema de castas. El sistema de castas, por ejemplo, en Mesoamérica, con los aztecas, era muy determinado y era muy sencillo al mismo tiempo. En el primer lugar estaban los gobernantes y guerreros. Diríamos el rayo azul. Ellos se encargaban de proteger a toda la comunidad. Por otro lado, estaban los sacerdotes educadores. Ellos se encargaban de educar tanto a gobernantes como a comerciantes y a todo el pueblo. Ellos se encargaban de instruir a las generaciones futuras y demás. Y la otra casta era la de los comerciantes. Los comerciantes pues se encargaban, por supuesto, de vender, producir esto, el otro, y darle de comer a los sacerdotes y a los guerreros. Entonces, ¿qué era? Un sistema completo. Los guerreros necesitaban comer y para eso estaban los comerciantes necesitaban educarse y para eso estaban los sacerdotes, y tanto sacerdotes como los comerciantes necesitaban protección y para eso estaban los guerreros y los gobernantes. Entonces era un sistema completo en el cual si una parte se salía de eso, pues ponía en riesgo a las otras. Y así no estamos muy lejos de lo que es hoy. Todos necesitamos de todos. Uno necesita de los demás. Siempre. Uno no puede estar solo, aislado y demás. Y esto es un esfuerzo de muchas personas. Cualquier cosa que se haga es un esfuerzo de muchos. Pero ustedes deben de saber eso. Por eso es un gran error de pronto sentirse autosuficiente. Y decir, no, pues yo todas las puedo, yo esto y demás, lo que conocemos como orgullo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te aísla de las demás partes de la vida. No permite que recibas ayuda de las otras partes de la vida que quieren ayudarte. Y eso es muy curioso cuando haces decretos, cuando te pones con las cosas y demás. Es como dicen que el universo conspirara a tu favor. Pero ¿qué es lo que está en realidad sucediendo? Que cuando tú decretas y cuando tú vas bien con la vida y demás, vienen aliados, viene gente que está buscando ayudarte. ¿Por qué? Porque tú estás justamente cónsono con eso. El universo ve que necesitas ayuda y te manda allí ayudantes, aliados, colaboradores, colegas y todo. Entonces es una cuestión bastante importante. Nada se desperdicia ni se bota. Qué interesante todo esto. Porque sucede que una experiencia que a lo mejor no fue muy linda, muy agradable en tu vida, igual te va a servir. Muchas veces estamos esperando, por supuesto, vivir cosas felices, contentos, sueltos, alegrotes y todo eso, y nos alegramos, ¿verdad? Pero sí, cuando no, nos quejamos. Por supuesto, ahora vamos a aprender que esas experiencias no tienen desperdicio, esas vivencias que tuvimos no tienen desperdicio. Cuando tú aprendes que esa situación te ocurrió por haber sostenido una actitud mental negativa o haber hecho esto y demás y lo corriges, es cuando esa experiencia, esa situación no se desperdició en tu vida. O sea, todas las veces que te has caído,
Has aprendido algo, a cómo no caerte. claro. Todos los errores que has cometido son las formas en las que uno hace las cosas y ya no se desperdicia eso dentro de ti. Justamente, el inventor del foco, ¿se acuerdan quién fue? Edison. Tomás Alva Edison. Él, antes de descubrir la bombilla eléctrica, dice que hizo como más de 1000 experimentos. 2000. ¿2000? 2000. Entonces, maneras de no hacer una bombilla. Eran las 2000 maneras De no hacer una de no hacer una bombilla eléctrica, imagínense. Pero bueno, estamos en el laboratorio de nuestra vida. La verdad es que no hay que experimentar tanto. Cuando sabes que algo es bueno, positivo, que funciona para ti, para los demás, hazlo. No dudes mucho. Eso te lo mandó Dios para que tú lo hagas. Pero ya sabemos, estamos muy claros de lo que importa no es lo que recibimos, sino lo que damos. ¿Cómo sale de nosotros? Si nosotros hacemos algo por ira, por coraje con alguien y demás, debemos de verificar dentro de nosotros, ¿por qué estoy haciendo eso? Claro. Pero si en cambio lo hacemos por armonía, por orden, por paz, por tranquilidad y demás, es justamente como deben de funcionar las cosas. Román, Sí. antes de que pases ahí, por ejemplo, dice el no aislarse, pero por ejemplo de personas así que no son buena influencia o que son tóxicas para uno, Okay. pues dices tú, no, pues, yo prefiero no eso, ahí que como Sí, el asunto es no rechazar. ¿Me entienden? O sea, es no... que no te den asquito, pues. Que no te dé... que no rechaces y digas, no, es que esa persona es hija de su madre, que quién sabe qué, es negativa, es esto, el otro, me baja mi vibración y demás. No. Tú puedes, lo que puedes decir, ¿sabes qué? Pues ella tiene sus ondas y yo tengo mis ondas y felices todos. Y felices y contentos todos. El asunto es, ¿cómo decirlo? Pues no poner una pared. Si esa persona quiere hablar contigo y demás, puede hacerlo, pero acuérdate, bajo tus términos, en tu territorio, en lo que... Mira, si quieres hablar conmigo, yo te puedo dar recomendaciones de metafísica, pero así como para que me cuentes las cosas, todo lo que te pasó y demás, para eso hay unas personas que se llaman psicólogos y cobran muy bien por escucharte. Si tú necesitas quien te escuche, porque es que necesito desahogarme con alguien y todo eso. Nada, la verdad es que cuando tú escuchas a una persona con todos sus asuntos y demás, es como si te vomitara todo eso que le pasó. Y uno se queda con eso trabado. ¿Cómo le hace uno? ¿Cómo le dices? Así como te dije, ¿no? Hay psicólogos. No es que estés loca, pero necesitas que alguien te escuche. Yo soy bien cruel, yo digo, yo no soy contenedor de basura. Yo no soy contenedor de basura, dice la Alice. Mira, puedes decirle, oye, mira, la verdad es que si tú necesitas ayuda, yo estudio metafísica y sé que hay grupos y hay terapias y todo eso y demás, pero nada más por escuchar, ¿no? Porque luego se queda con el pendiente uno. Tenía el caso de una persona que él tenía su amiga que tenía ese asunto en el cual andaba con una persona casada, pero al mismo tiempo tenía un novio, pero al mismo tiempo otro quería con ella. Y cuando le contaba toda la historia, decía esta estudiante, es que me deja más nerviosa a mí, yo la veo feliz de la vida cuando acaba de contarme, y yo soy la que me quedo nerviosa de qué le va a pasar. Y es así. Imagínense, se lo estoy planteando a lo mejor con una persona cercana, pero imagínense que cuando nosotros vemos películas o series o novelas y demás, la mente se preocupa. La mente se estresa. Imagínate, es un desconocido. Para vivo ejemplo, pues las abuelitas. Yo me acuerdo que mi abuelita siempre veía la novela de las 10. Y luego estaba ahí la protagonista, mensa, te está engañando, ¿qué no ves? Y le gritaba ahí, ahí está, me enoja, que no se da cuenta que ahí está. Y se preocupa y te estás estresando justamente pues por otra persona y por algo ficticio aparte, ¿no? Sí. Imagínense si la mente no discierne si lo que está viendo es real o fantasía,
y por eso se estresa. Una vez yo empecé a ver El Señor de los Cielos y después de unos 5 capítulos descubrí que no podía verla. Imagínense ustedes, porque me preocupaba qué le iba a pasar a Aurelio Casillas. Yo estaba preocupado por él. No quería que... metafísicos, ¿qué tenemos que ver? ¿Eh? ¿Los vemos o qué? Mira, hay un canal que se llama Cartoon Network. Hay mucha violencia. No, mira, hay de todo. La verdad es que uno tiene que ver las cosas y demás, pero quitarles poder. Uno tiene que decir, le quito poder a esto. No lo acepto, ni para mí ni para nadie. Pero no puedes verlo inconscientemente, o sea, ver por ver. Eso ya no puedes. Lo que tienes que hacer es con conciencia y decir, no, esto no lo acepto, esto le quito poder, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Y aprovechas justamente pues para transmutar, para disolver eso dentro de ti y demás. Pero es muy importante que nosotros sepamos, porque ¿qué nos enseñan esas series? A cómo no vivir. Así es. Justamente te das cuenta, o sea, imagínense, yo la vi 5 capítulos y no pude aguantar la vida de Aurelio Casillas. Imagínense las personas que viven eso. Es el infierno. Claro. No poder dormir, no poder estar con tus familiares, estar todo cuidado, todo resguardado. Como Pancho Villa en un ojo de gato. Y entonces aprendes, por principio de economía cósmica, no hay desperdicio. Incluso esas vidas que parecen desperdiciadas y demás, te enseñan a cómo no vivir. Aprendes de ellas. Entonces es muy interesante, por supuesto. Y eso se llama en realidad compasión. Aprendes de las vidas de los demás. Muy bien. Entonces, el principio de economía también permite que se nos presente lo que necesitamos de forma natural. Esto es muy importante y que se les grabe siempre. El principio de economía cósmica dice que todo necesita de todo. De todo. Ok. Entonces, cuando tú necesitas algo, tú necesitas ese algo porque hay una persona que lo está ofreciendo. Sí. Necesariamente, o sea, la oferta y la demanda son una misma. Y ya no nos tenemos que ir tan lejos, pero podemos ir al principio de síntesis. ¿Qué nos dice el principio de síntesis? Que todo es uno. O sea, la oferta Hace la demanda. es lo mismo que la demanda. Sí. El pide es lo mismo que el que da. Sí. El que pide, el que da y el pedido son uno mismo. No está diferenciado. Entonces, por principio de economía cósmica, cuando tú necesitas un cliente con ciertas características que pague tal por un servicio que tú estás ofreciendo con ciertas características y demás, por principio de economía cósmica, uno se debe encontrar con el otro. Porque si tú estás ofreciendo eso, quiere decir que hay el suficiente número de personas que están necesitando eso. Y uno debe de decretarlo y decir, por principio de economía cósmica, esto que yo tengo le sirve a todas las personas. Si tú necesitas un empleado, hay un empleado que tiene esas características y que está buscando ese empleo que tú estás ofreciendo. Es así, por ley de economía cósmica. Hace que tengamos cada día lo que nos es necesario para vivir de forma feliz y armoniosa. Gracias a Dios existe esta ley. Y podemos decir, por principio de economía cósmica, ya tengo mi pan de cada día, ¿verdad? Como decretamos. Mi salud perfecta, mi día de hoy está cubierto, mi mundo lo contiene todo, yo vivo rebosante de riquezas, yo cuento con todo lo que necesito y 10 veces más. Yo estoy feliz, entusiasmado, etcétera, etcétera, sí. Por principio de economía cósmica, yo tengo salud perfecta. Yo tengo salud ¿Dentro perfecta. de economía? Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te va a venir, esto es verídico, le pasó a un estudiante. Ella fue al médico y tenía una situación como de hormonas o algo así, que no se sentía bien, fue al médico y entonces el médico la atendió y le dijo, no, usted no tiene nada de eso que usted decía o que usted creía.
Claro, ella se hizo sus tratamientos, hizo Yo Soy Salud y todo eso. Cuando se estaba bajando de la cama de inspección, se bajó y dijo, ¡ay! Dice, ¿qué? ¿Le pasa algo? Sí, mi rodilla ahorita me dolió. ¿Cómo que la rodilla? A ver, pues la voy a revisar. Le revisó y sucede que este estudiante tenía un esguince. O sea, tenía en la rodilla algo que le estaba pasando, que era de mucho más importancia que lo otro, que la otra cuestión. Entonces salió de ese médico con una recomendación de descanso de cama de 2 semanas, con una férula, pero de estas que se montan y se desmontan, Sí. ¿verdad? Y justamente con un tratamiento, porque eso era una cuestión de cansancio excesivo, de algo que necesitaba reposo sí o sí en ese momento. O sea, si se hubiera pasado un día o 2, hubiera sido algo discordante. Entonces, ¿qué pasó? Esa visita al médico no tuvo desperdicio. Por principio de economía cósmica, ella fue por una cosa, pero lo que en realidad, la razón por la cual fue y demás fue por la otra, que no sabía que ni le pasaba por aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se amolda. Y justamente cuando tú decretas, ya tengo mi salud perfecta, ese tipo de cosas pasan. Que todo como que se va conectando para que tú tengas tu salud perfecta, porque salud perfecta es que ni el dedo chiquito del pie te moleste. Y es así, yo tengo a mi abuelo por lado paterno como un roble, le dicen Highlander, por inmortal, ¿verdad? Un día se cayó de un árbol, se cayó de una casa, de la casa de 2 pisos, y cayó en un árbol de higos. Y desde ahí le dicen Highlander. Pero ley de economía cósmica, el higo después de esa caída se secó. Y llevaba 20 años, 30 años, era el higo de ahí de la casa. Esas cosas pasan. Ustedes me creerán que el higo en realidad dio su vida a cambio de la de mi abuelo. Luego ocurre así con las mascotas. Un día supe, por ejemplo, que un estudiante tenía una apariencia de salud diagnosticada en ese momento y ella se sintió muy mal del diagnóstico que le dieron y se fue a su casa y estuvo muy triste durante esa noche. Al día siguiente en la mañana tenía un conejito y el conejito, o sea, por una extraña razón, ella fue al poco tiempo al médico y el diagnóstico que le habían dado unos días antes era otro completamente distinto. Estaba sana. ¿Qué pasó ahí? El conejito lo absorbe. Esas cosas Fíjate que parecen mentira, pero yo solo les cuento los hechos. una anécdota, mi cuñado trabajaba en una empresa y los ejecutivos de más alto nivel ya tenían conocimiento de eso. Ellos compraban los perros, los Basset Hound, los que desde los zapatos de los cops, Ajá, los cazadores de orejones. sí, los compraban originales en Estados Unidos, los traían para acá porque los echan a un lado de la persona y se mueren del corazón. Ya. Y lo reponen inmediatamente. No. Pero ya es una crueldad. Sí, es una crueldad como estas personas pues, que en las oficinas llegas a ver allí que tienen su menjurje, tiene una manzana y una manzana roja y los ves y a los 2 días o al día ya está podrida. Y dices, ¿qué culpa tiene la manzana de que le caigas mal a tanta gente, verdad? Mejor trabaja la transmutación, el rayo violeta, cómprate un cuarzo es un poquito más amable y demás. Pero así, ¿verdad? Entonces, imagínense, por principio de economía cósmica, nada se desperdicia. Ese árbol estaba allí esperando 30 años a salvarle la vida a mi abuelo. Por principio de economía cósmica, yo me adapto y me siento feliz con esto ahora. Por principio de economía
economía cósmica. O sea, esto quiere decir que estás en el lugar donde tienes que estar justo ahora mismo haciéndolo preciso y correcto y feliz. Vamos a decretarlo todos. Por principio de economía cósmica, yo me adapto y me siento feliz con esto ahora. Por principio de economía cósmica, yo me adapto y me siento feliz con esto ahora. Por principio de economía cósmica, yo me adapto y me siento feliz con esto ahora. Entonces, gracias Padre. ¿Qué importa lo que esté ocurriendo? Lo que importa es tu facilidad para poner la ley allí, para adaptarte. Un día le preguntaron a una persona, oye, ¿tú sabes hacer esto? No. ¿Y esto otro? No. Bueno, en el puesto necesitamos que también hagas esto, ¿lo sabes? No. ¿Entonces qué haces? Aprendo rápido. Pues sí, si aprendes rápido, tienes la mayor facultad de todas, poder desenvolver cualquier virtud. Y eso es lo que en sí es un metafísico. Un metafísico se ha comprometido con el aprendizaje acelerado. Muy bien, a mí no me puede faltar ni un centavo nunca en la vida por principio de economía cósmica. Nada de lo que yo necesite. Podemos decretarlo. Por principio de economía cósmica, a mí no me puede faltar ni un centavo nunca en la vida. Gracias, Padre. Podemos decir, Por principio de economía cósmica, el día de hoy está cubierto. y así. Gracias, Padre. O sea, el pan nuestro de cada día. Eso sí existe. O sea, ya por adelantado te bajó todo lo que te ibas a comer hoy, tus gorditas Doña Tota, tus helados de la Minerva, tus helados de la Purísima, tus Y de postre. las conchitas con elote, el cafecito de aquí que se prepara con mucho amor. sí, este café que se hace aquí me gusta mucho. Yo sueño, la verdad, ya es que se acabe la charla para irme a tomar mi cafecito. Tantas cosas, pero eso ya estaba por adelantado dado para ti. O sea, antes de que tú vinieras este día, ya estaba todo eso como tendido como alfombra roja, como tapete. Pero uno debe de tenerlo en conciencia para podérselo disfrutar. Porque las cosas siempre se nos están dando, pero a veces como no observamos, no reconocemos. Y siempre estar agradecido de cualquier cosa que recibamos, justamente por ley de economía cósmica, ¿verdad? Esto tiene que ver con el tercer universo, y cuando nosotros logremos, cuando nosotros nos pongamos en esta conciencia de las tres leyes, ¿qué nos dice la ley de síntesis? Todo es uno, ¿verdad? La ley de atracción. Sí, todo se atrae con todo, ¿verdad? Y el último principio de ley de economía cósmica, No se desperdicia. No se desperdicia. bueno, así se les grabó, ¿verdad? Pero es todo necesita de todo, ¿verdad? Yo soy libre en el espacio cósmico. ¿Cómo es? Yo soy libre en el espacio cósmico. Yo soy libre en el espacio cósmico. Yo soy libre en el espacio cósmico. Puedes Gracias, irte Padre. al desierto allí de El Sahara. Baja California o del Sahara o donde quieras, o irte a un país donde no hablas la lengua, con una mano adelante y otra mano atrás, Yo soy libre. como Adán y Eva. Pero si tú conoces estas tres leyes cósmicas, la vida se te va a resolver allí. La vida te va a dar todo lo que necesitas. Hemos visto casos de estudiantes justamente llegando, imagínense, al país con la más alta moneda del mundo, en una situación de contingencia financiera mundial y sin nada más que buena voluntad. Y ha hecho prosperar a estudiantes la práctica de estas leyes. Adelantar, vivir y todo eso. Pero uno se pone con eso, ¿verdad? Con sus secretos, con su conciencia y demás. Y todo esto justamente, pues nada, a trabajar metafísica 4 en 1, a leer, a conectarse y demás, para ponerse con todo esto. ¿Vale? ¿Dudas? Si las hay de lo que acabamos de ver. Una. Muy bien. Pues estamos el día de hoy desde el Centro Hilarión en Monterrey. Vamos a hacer nuestra práctica de la donación para... ¿qué es una donación? Acuérdense que, bueno, hoy vamos a hacer nada más esta sesión, nada más vamos a hacer esta donación para la actividad del día de hoy. Y justamente vamos a hacer esta donación que decimos que es una donación voluntaria.
no se cobran las actividades de metafísica, todo esto se sostiene y la renta de los centros, de los lugares, de las actividades y demás se cubre con la donación que decimos que es consciente, amorosa, generosa de todos los que estamos por acá y que bueno, permite que tengamos más sesiones de metafísica aquí en adelante. Entonces siempre hacemos un decreto de prosperidad y hacemos una bendición del dinero. Entonces vamos a colocar nuestro donativo a la altura de nuestro corazón en nuestra mano derecha. Y vamos a decretar con nuestra mano derecha y decimos: yo soy la opulencia divina que se manifiesta a cada instante en mi vida. Yo soy uno con la prosperidad. Yo soy próspero. Yo tengo dinero. Y por eso doy. Y esto lo entrego con mucha felicidad. Porque así la vida todo me lo da. Por ley de economía cósmica. Todo lo que necesito me viene. Mi día de hoy está cubierto. Todo previsto y provisto. Por adelantado. Gracias, Padre. Porque así es. Tomamos una respiración suave, profunda. Y dulce y amorosamente podemos abrir nuestros ojos. Hay unas bolsitas de donación que se van a pasar por allí.